Ustedes saben que yo empecé a servir al Señor hace ya unas cuantas décadas. Y lo primero que me dieron es la oportunidad de enseñar la palabra, predicar la palabra. Qué desafío tan enorme. Un día me dieron un empujón y me tiraron a la alberca y me dijeron nada. Nadie me había enseñado nada. Así que a los manotazos salimos. Pero lo increíble es que a medida que si alguien tiene el corazón en fuego y tiene ganas de aprender, uno puede mejorar mucho. Y a lo largo de los años esta tarea de anunciar a Cristo ha sido mi pasión. Ahora, yo leí mucho, tomé clases y después yo mismo llegué a ser profesor de predicación. Con el paso de los años he tenido el privilegio de enseñarle a muchos qué tenés que hacer para desarrollar un sermón que sea atractivo. Sin embargo, en estos 50 años largos que llevo, nadie me vino a hacer la pregunta: pastor, ¿cómo se escucha un sermón? ¿Qué espera Dios que haga mientras usted está predicando o cualquier pastor esté predicando? Sea aquí en el culto, en la iglesia, sea en las casas de paz, donde sea. Bueno, miren, esa es una pregunta muy interesante. Allí puse el título del sermón para hoy: aprendiendo a recibir la palabra de Dios. Podríamos haberlo puesto también: ¿cómo escuchar un sermón? Porque eso es algo que si no nos instruyen, no lo vamos a conocer. Una persona que no nace en la iglesia no sabe de estas cosas. Normal, nada malo por ahí. Pero inclusive los que nacemos en un buen hogar cristiano, si no nos instruyen, es muy fácil que perdamos de vista todo lo que Santiago nos quiere enseñar en este pasaje tan rico. ¿Notaron? Ahora, les quise leer el capítulo completo para que aquellos que están empezando la marcha tengan un poquito del sabor que esta carta tiene. Santiago era un pastor. Está escribiendo, es la primera carta que se escribe del Nuevo Testamento a un grupo de judíos que ustedes leyeron y leímos juntos. Estaban en la dispersión, habían tenido que huir con lo opuesto, habían perdido todo, habían tenido que salir salvando apenas la vida y perdiendo casa, todo. Y ahora en medio de la soledad, donde están en otros lugares, donde han tenido que acomodar como han podido, Santiago les escribe esta carta para aconsejarles y alentarles en el camino de la fe. Y noten bien que en este capítulo, si prestaron atención, les enseña cómo vivir cuando vienen las pruebas, las adversidades. Cómo vivir, qué hacer cuando llegan las tentaciones. Y ahora, en la tercera parte, a partir de allí del versículo 19, Santiago comienza a tratar este tema tan apasionante. Cómo ustedes y yo tenemos que aprovechar la oportunidad que se nos da de escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer para que rinda fruto en nuestra vida? Porque si escuchamos y no hay transformación, entonces es un ejercicio en futilidad. Por eso, básicamente lo que Santiago va a hablar son tres cosas. Primero, ¿cómo debemos prepararnos para recibir la palabra de Dios? Segundo, ¿qué tenemos que hacer cuando la escuchamos? Y tercero, ¿cuáles son los resultados que debe haber en nuestra conducta que indican que hemos entendido la palabra de Dios? Vamos por parte. ¿Les interesa? Bueno, ustedes notan, en el párrafo que leímos, los creyentes han estado sometidos a pruebas diversas. Y Santiago les dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en pruebas diversas. Esta gente había perdido la casa, habían tenido que salir de la ciudad. Y Pablo y Santiago les dice, sin embargo, miren, es señal de aprobación que Dios está con ustedes. Y otros dicen, bueno, pero es que a mí me vienen las tentaciones, pero ¿será que Dios me tienta? Y Santiago dice, no, un momentito. Dios no tienta a nadie, Dios no está en ese business. Cuando ustedes y yo somos tentados es porque adentro nuestro hay un problema y el diablo viene de afuera con la caña de pescar y pesca.
Y a la luz de gente que dice eso, entonces Santiago nos recuerda una verdad muy importante. Cuando nos recuerda, hermanos, nunca se olviden. No solamente que Dios no está en el negocio de tentar, sino que todo lo bueno que tenemos en la vida viene de su mano. No lo olvidemos nunca. Todas las cosas buenas que hacen nuestra vida feliz son un regalo de la mano cariñosa y bondadosa de Dios. Por lo tanto, los que le amamos todos los días decimos, gracias Señor, ¿no es cierto? Amén, absolutamente. El cristiano se caracteriza por la gratitud y nunca por la queja. Y en este caso, Santiago introduce este tema tan importante cuando nos dice que Dios, mediante su palabra, es el que nos trajo a la vida de abundancia. Y a la luz de eso, entonces, comienzan las instrucciones. Lo primero, como tenemos en la pantalla, es que si vamos a sacar provecho de la enseñanza bíblica, ustedes y yo tenemos que tener la actitud adecuada cuando escuchamos. Parece obvio, pero muchas veces no es así. Por eso nos dijo, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Santiago, ¿de quién estás hablando? ¿A quiénes tenés en mente? Bueno, los seres humanos somos humildes por naturaleza, ¿sí? Somos mansos por naturaleza. Nos gusta sentarnos y escuchar y aprender de las personas sabias. No, lamentablemente no. Hay muchas personas que nacen sabiendo y uno tendría que aplaudirlos. Qué bendición que tienen los tales. Pero tales personas raras veces progresan porque el que ya sabe todo ya no puede aprender más nada, ¿notaron? Y la persona que ya tiene todo sabiamente clasificado, ¿qué le vas a enseñar? Sin embargo, es señal de persona sabia que frente a la vida y frente a las cosas que no conoce, especialmente frente a las cosas de Dios, tener una actitud de aprendiz, de pensar yo no sé todo, y lo que está escrito en la Biblia es para mi bien, y aunque por momentos no la entienda, doy gracias por los que me la explican, por lo tanto voy a escuchar. Miren, el libro de los Proverbios dice, ¿has visto persona ligera en sus palabras? Más esperanzas hay de un necio que de él. Vamos a ilustrarlo. Yo un día llegué a esta iglesia que se llama Lake Avenue Church. Hace ya casi 20 años, el año que viene cumpliré 20 años en este lugar. Ahora, ¿se imaginan llegando a este lugar? Acá hay una iglesia que tiene en estos momentos 125 años de historia que cuando yo llegué conocía apenitas. 7,000 personas adorando. Había como 30 pastores, 1,000,000 de cosas. Que cuando yo llegué acá no conocía absolutamente nada. ¿Y cuál es la actitud correcta con la que una persona debe conducirse cuando llega a un lugar que no entiende ni conoce? ¿Se van a acordar? A tomar una actitud de silencio, de preguntar, de buscar entender. Durante ese primer año, el pastor Roger, que ustedes conocen muy bien, que era mi supervisor, lo acribillé a preguntas. Explícame, Roger, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? ¿Cómo es lo otro? ¿Cómo opera la ley? ¿Qué es esto? ¿Por qué estos cultos? ¿Por qué esto? Porque de otra manera es muy fácil dar una opinión y es como si prendiéramos un fósforo y nos incineramos a nosotros mismos. Ahora, ¿cuántas personas conocen ustedes que tienen esa actitud? La mayoría de las personas que yo he conocido es prepotente,
que ya sabe todo y que llega a un lugar e inmediatamente tiene que abrir la boca para condenar a todo el mundo. Porque él sí sabe. Y uno lo escucha y dice, seguí quemándote solo, hermano, dale, contame. Mis hermanos, hay gente que llega a un lugar y dicen, todo malo, todos sinvergüenzas. ¿En serio? ¿Está convencido? ¿Es así? Santiago, antes de que abramos la palabra de Dios, nos dice, miren, antes de abrir la boca y quemarse delante de Dios, aprendan. Todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar. Miren si la raza humana siguiera el consejo de Santiago. En un momento se terminan los problemas en el hogar, en la familia, en la iglesia, en todas partes. Santiago nos dice aquí, sean lentos. Momentito. Antes de soltar las aguas voy a pensar, antes de soltar las aguas voy a reflexionar, antes de condenar. Momento. Tal vez no conozco todo lo que tendría que conocer antes de emitir un juicio. Antes de hablar, más vale tengo que tener la actitud de escuchar. Creo que hay seres humanos que nunca se han mirado en el espejo, honestamente, y no se han dado cuenta que Dios nos ha dado 2 ojos, 2 orejas y ¿cuántas bocas? ¿Creen que hay una lección allí para nosotros? Que seremos sabios si aprendemos a observar, a escuchar y a hablar menos. Me gustaba lo que decía Mark Twain, ese escritor americano del otro siglo que era muy sabio. Un día dijo, prefiero mantener mi boca cerrada y que todos me tomen por tonto antes que abrirla y remover todas las dudas. El libro de los Proverbios dice, aún el necio cuando se queda callado es contado como sabio. Hermanos, hablemos lo menos posible. Nos vamos a evitar un montón de problemas, sobre todo, ojo, que el que nos mira y el que nos escucha es nuestro Señor. Por eso, sean lentos para hablar y para enojarse, porque la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Hay mucha gente que son rápidos para condenar. El enojo nunca solucionó un problema. Y yo les pregunto, ¿a ustedes les gusta que alguien los corrija enojado? ¿O que alguien les pida las cosas? Yo nunca he notado que el enojo cambie a nadie ni me gane un amigo. Por el contrario, cuando somos amables y gentiles, la gente responde mucho más positivamente. Por eso, debemos estar prontos para escuchar, dice Santiago. Cuando venimos a la casa de Dios, deberíamos tener esta actitud de que el que habla acá no es el pastor. Uno está tratando de explicar lo que Dios nos dice para ustedes y para mí en este libro bendito que es para nuestra bendición. Por lo tanto, siempre oro yo, Señor, que podamos pasar más allá de las palabras del mensajero para encontrarnos contigo. Y luego sigue diciendo que debemos preparar nuestro espíritu también. Versículo 21. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. ¿What? Santiago, ¿estabas mal del estómago cuando escribiste esta carta? ¿Estás diciendo que todos los santos que se sientan en los bancos tienen este problema? Bueno, usted saque su conclusión. Yo no voy a decir nada. Pero miren lo que habla Santiago, de que en nuestro corazón hay una disposición hacia el mal. Que en nuestro corazón está la tendencia a decir, ese está hablando pero yo no lo escucho. Yo te escucho pero con los frenos puestos, a mí no me vengas. Mis hermanos, más vale nos dice, cuando te acerques a la casa de Dios, ven con una actitud de mansedumbre. Porque entonces la palabra de Dios va a ser algo para ti en forma increíblemente poderosa. Miren, ¿saben cuántos sermones he escuchado yo en mi vida? Bueno, hagan el cálculo. Más o menos entre cultos de iglesia, grabaciones, yo escucho 5 sermones por semana.
52 semanas en un año son 250 sermones en un año. En 2 años, en 10 años son 2.500. En 50 años, ¿cuánto es eso? 75.000, qué sé yo. Ahora, mis hermanos, hay gente como yo que puede haber escuchado 75.000 sermones y no haber avanzado 1 milímetro. ¿Cómo dijiste amén a eso? Es la verdad, ¿no es cierto? Es la triste realidad de que una persona puede escuchar y sin embargo no producir un cambio, no avanzar 1 milímetro, seguir siendo lo mismo que éramos ayer. ¿Por qué? Y quiero decirles esto. Un día un hermano me dice, yo en mi iglesia quisiera a Carlos Anacondia. Y bueno, hermano, ¿por qué no le pedís vos a Dios que te llene del Espíritu Santo como a Él? Y vos podés ser Carlos Anacondia también. Para los que no conozcan, Carlos es un excelente predicador que Dios levantó en estos últimos 40 años. Es muy fácil exigir. Pero ¿qué damos cuando llega la hora que yo tengo que dar? Miren, para la persona que tiene la actitud correcta, aún hasta del maestro menos inspirador puede aprender muchísimo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana tiene un montón de ángulos que ustedes y yo necesitamos que otros hermanos nos instruyan. Yo he tratado de aprender de todos. Ustedes conocen el Salmo 23, cuando dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y un día, mientras estaba enseñando la clase de predicación, una de las chicas de nuestros países que había sido pastora de campo de ovejas reales, de esas que tienen lana, estaba hablando sobre este salmo y dice que hasta el día de hoy el pastor, como única arma de defensa, tiene la vara, al igual que David, hace 3.000 años. Entonces uno de los muchachos le dice, ¿pero por qué no puede usar una pistola? ¿Ustedes qué saben? ¿Por qué no puede usar una pistola el pastor? Porque si el pastor hace ¡paf!, en un instante se desparraman todas las ovejas, dijo la chica. Y digo, gracias por los hermanos, ese es un ejemplo de todos los que nos pueden ayudar si tenemos la actitud correcta de escuchar y aprender. Mis hermanos, la gente cerrada, de mente cerrada, nunca puede progresar en nada. Si alguien ya está convencido que sabe todo, bueno, vaya y comience su propia iglesia, hermano, y entonces a ver cuántos le siguen. Es por eso que dice, la razón por la que debemos tomar esta buena actitud. Por lo cual, si venimos con mansedumbre a escuchar, la palabra de Dios puede salvar nuestra alma, nuestra vida. Qué lindo, ¿eh? ¿Por qué estamos reunidos en el nombre de Cristo en esta mañana? Porque mientras predicamos, la palabra de Dios es viva, eficaz, y a todos nos habla de manera diferente. Eso es lo maravilloso de esto. Que yo estoy hablando y yo no sé qué te está diciendo el Señor a ti. Pero lo que he aprendido es que a todos nos enseña algo. Él siempre tiene un mensaje específico para cada persona. Y lo que Él busca es, primero, a los que están fuera del redil, salvarles la vida, salvarles el alma, que vengan a la salvación, al perdón, a la vida eterna, a la vida de abundancia. Pero no solamente salvarnos el alma para allá, cuando estemos en el cielo, sino para aquí, para salvar nuestra vida. Y a través nuestro redimir todo lo que está a nuestro alrededor. Por eso, Dios envía la palabra con ese objetivo excelente. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Así que, nos preparamos con una actitud correcta, también sabiendo lo que Dios quiere hacer. Ahora, Santiago no queda con todo aquí. Es como si dijera, muy bien, vinieron, escucharon, ¿y ahora qué van a hacer con los que escucharon? Segunda gran pregunta que nos plantea este párrafo tan rico. Y es cómo debemos responder a la palabra de Dios. Versículos 22 al 25. Y también 3 cosas. Primero, nos dice que cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios, debemos ponerla en práctica.
que si no estamos haciendo lo que se nos ha enseñado, es hora de entrar en acción y hacer algo con lo que se nos dijo. Por eso vean cómo lo puso. Pero no se contenten solo con escuchar la palabra, porque si se quedan allí, se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Parece mentira, pero acá hay un tema que a ustedes y a mí nos debe hacer reflexionar. Les hago la pregunta: ¿estamos haciendo progreso en las cosas de Dios? ¿Estamos siendo mejores cristianos? ¿Estamos haciendo más de las cosas que Él nos enseña? ¿O mi vida es una repetición continua, es un caminar? ¿Vieron las cintas esas para hacer ejercicio que caminás y no avanzás 1 milímetro? La vida cristiana no es eso. La vida cristiana es avance, es progreso. ¿Se acuerdan la historia del pueblo cuando salió de Egipto y llegaron a la frontera? Rehusaron entrar por temor a los gigantes. ¿Y qué les pasó? Se quedaron 40 años dando vuelta en el mismo lugar. Ahí hay un peligro. Muchos cristianos son así. Se han subido a un treadmill, a una máquina de caminar, y caminan, pero no hay progreso. Y es la pregunta que el Señor nos tiene que hacer. Él nos dice, llévenla a la práctica. Quiere decir que lo que yo aprendo aquí debe informar mi mente, mi corazón y manifestarlo donde quiera que estoy. Gente con malas actitudes en todas partes. Gente con problemas en todas partes. ¿Soy yo la luz de la tierra? ¿Soy yo la sal de la tierra? ¿Trago yo con mi vida paz al lugar donde me toca vivir? Siempre recuerdo una señora cuando estábamos en Texas, estaba hablando un tema parecido a esto, y viene y me dice, mire pastor, lo que usted dice es exacto. Usted sabe que yo trabajo en un juzgado, y en ese lugar usted sabe lo que pasa en una corte de justicia, ¿no? Vienen gente que han sido acusados y nos toca escuchar de historias horrendas, y siempre que hay un veredicto hay gente que dice, no, este era inocente, y otros que dicen, no. Y pastor, mire, esa corte era un infierno. Peleas, insultos de todo tipo. Y un día el Señor me dijo, llegá 5 minutos antes que abra la corte y ponete a orar. Trae la paz de Cristo a ese lugar. Y lo hice, pastor. Y ¿sabe una cosa? Desde que empecé a hacer eso, ambiente completamente distinto. Y uno dice, eso es ser cristiano en el mundo. Que donde yo estoy puedo traer la bendición y la presencia de Cristo con una cosita tan chiquitita como que eleve una oración con fe al Señor. Eso es ponerla en práctica. Eso es traer a Cristo a toda la sociedad. Y todos podemos hacerlo. Segundo, nos dice que debemos examinarnos a nosotros mismos cuando escuchamos la palabra. Vean la comparación que hace. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿Ustedes hacen eso? No creo, ¿no? Qué cosa tan notable que somos los humanos. Yo todas las mañanas me levanto, me miro en el espejo y digo, ahí está el eslabón perdido de Darwin. Los pelos parados, recibiendo mensajes del espacio. Ustedes saben. Pero después que el champú y el jabón hacen su obra magnífica, nos miramos y decimos, producto de la creación de Dios. ¡Qué maravilla! Nadie a la mañana se va a mirar en el espejo para después, como está, irse a la oficina. Sería el colmo de la ridiculez. Sería suicida eso. Eso sería buscar que toda la gente que me ve se ría de mí y que todos los que me traten en la oficina, nadie hace eso. Y sin embargo, cuando se trata de la palabra de Dios, tantas veces el Señor nos coloca un espejo y nos dice, hijo, mira cómo eres. Mira cómo eres. Así te veo yo. Y nosotros decimos, no me importa.
yo sigo siendo el mismo. Tremendo, ¿eh? La persona que tiene esa actitud no puede progresar. Le cierra las manos a Dios para que le dé mayores bendiciones. Ustedes y yo tenemos que hacer algo con la palabra de Dios. La Biblia nos muestra un espejo. Y díganme, ¿quién es el que no se ha sentido que nos están pinchando cuando nos hablan la palabra de Dios? Es porque no nos quieren. No, justamente porque nos quieren. Como un padre amoroso que tiene que hablarle a un hijo, mira, hijo, por acá no, porque te vas a destruir. Y él no quiere escuchar, pero lo necesita. Y si no le decimos, es porque no lo amamos. Por lo tanto, cuando Dios nos dice algo que muchas veces puede ser doloroso a primera vista, o cuando lo escuchamos por primera vez, recuerden que es medicina para nuestra alma y para nuestro bien. No despreciemos la palabra de Dios. Es un espejo. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo en una de sus cartas, le dice a los creyentes: examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pruébense a ustedes mismos. Miren, la palabra de Dios, cada vez que la abrimos, sea que la comparto yo, la comparten ustedes, la escuchamos aquí, la escuchamos donde sea, es como un termómetro que se nos pone para ver la salud de nuestro cuerpo. Ahora, mis hermanos, ¿ustedes qué hacemos con un termómetro? Lo sacamos y vemos una información que nos da. Tenés 400 grados de temperatura, por ejemplo. Y hay gente que en lugar de decir, 400 grados, esto está serio, mejor que haga algo. Hay gente que tiene la actitud de que mira el termómetro y dice, ajá, crack, y ya está arreglado el problema. Eso lo he visto todas las semanas. Gente que escucha la palabra de Dios y en lugar de hacer lo que se nos muestra, de responder de la manera correcta, repudiamos y nos vamos con el cáncer para que nos siga comiendo. Ahora, esto es una decisión personal. A veces la gente dice, pastor, qué mal trabajo que hace usted que tiene tan poca gente. Mis hermanos, yo no puedo hacer decisiones por nadie. Cada uno toma la decisión de seguir a Dios y si no lo quiere seguir es su decisión. Y cada uno elige, yo voy a seguir a Dios a 30 millas por hora, 60 millas por hora o a 100 millas por hora. Yo lo voy a seguir o voy a poner toda la pasión de mi corazón porque esto es vida y vida en abundancia. Esto es lo que nos enseña Santiago. Por eso nos dice, examínense. A la luz de lo que la palabra nos muestra, nos dice algunas cosas que son un poquito bravas, ya las vimos. Nos dice, ojo cuando hablen, lentos para hablar, prontos para oír. ¿Cómo andamos en ese punto? Bueno, vamos a cambiar de tema. Un ejemplo, ¿no es cierto?, de los tantos que ustedes y yo tenemos todas las semanas en la Biblia. Pero nos dice algo más, que cuando escuchamos la palabra de Dios y tomamos una decisión de cambiar, no es suficiente con mantener el entusiasmo por un mes o un año. Es hasta el fin de la carrera. ¿Cómo dice? Pero ¿quién se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla? Lo único que lamento es que estos párrafos tienen tanta carne y hoy tengo que correr demasiado a prisa. Pero vean, cada expresión tiene un sentido. Habla, pero ¿quién se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad? What are you talking about, James? Está diciendo esto básicamente. Digamos que usted quiere ser concertista de piano. Y dice, yo un día quiero ejecutar a Mozart, tocar uno de sus conciertos de piano. A eso se llega en 2 minutos de estudio, ¿correctamente? Bueno, miren, aprender a tocar por música, leyendo música, son años. Años atrás tuvimos un hermano aquí, por un tiempo,
Muchos de ustedes le conocieron, lo van a recordar, que nos contó que tocaba en la orquesta de Cuba el violín. Y un día le pregunté a Ricardo, ¿qué significa para vos ser un violinista de la Orquesta Nacional de Cuba? ¿Cuánto tenés que practicar por día? Y me dijo, entre 8 y 10 horas por día. Bueno, eso es lo que requiere una persona que quiera hacer con su vida un impacto en la música. Ahora, para poder tocar a Mozart, una persona tiene que empezar por los palotes, tum, 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 y ir creciendo hasta el día que ustedes lo ven a los pianistas y los tipos no se le ven las manos de la velocidad con que tocan. ¿Pero por qué pueden tocar así? Porque han aprendido la ley de la música. Y al aprender la ley de la música tienen libertad para tocar a Mozart. Siempre me acuerdo lo que me contaba en Texas el hijo de un pastor. Me invitaron a predicar en una reunión y el hijo del pastor tocó con el saxo. Era mejor que Bill Clinton. ¿Se acuerdan que el presidente tocaba muy bien? Era bueno Billy. Pero este muchacho extraordinario. Entonces después que la reunión termina me dice, mira Jorge, yo toqué por primera vez en la iglesia cuando tenía 10 años. Y después de la reunión vino uno de los hermanos mayores y me dice, creo que alcancé a reconocer el himno que tocaste. Esto es así. Ustedes y yo empezamos tucu, 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 pero vamos creciendo y resulta que después un día dicen, pero ¿de dónde salió este chico con esas habilidades que puede ejecutar a Mozart con una orquesta a su lado de 150 músicos? El que persevera en ella, dice Santiago. El que agarra la ley de la libertad y la pone en práctica. Y dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale. Es la única manera que podemos hacer avances. Por eso, noten la palabra que utilice y perseveren en ella. Hay una determinación, hay un valor, hay una decisión, hay un compromiso. Yo voy a hacer esto. Y cuando se trata de las cosas de Dios, sabemos que todo lo que hacemos para Él, Él lo está mirando. Y entonces, ¿qué nos dice? Porque el que no olvida lo que escuchó, sino que lo pone en práctica y persevera, ¿cómo dice? Recibirá bendición al practicarla. Qué bueno que es nuestro Dios. Qué bueno que es nuestro Dios. Qué lindo que es nuestro Dios. ¿Se acuerdan la historia de aquel niño que había una gran multitud en las orillas ahí del mar y el Señor dijo a los apóstoles, denle de comer muchachos, vamos? Y los apóstoles se quedaron, ¿y de dónde sacamos comida para darle a esta multitud? ¿Y qué pasó? Que apareció aquel niño que tenía un lanchito de las familias humildes y tuvo la buena decisión de ponerlo en las manos del Señor. Y lo que era el lanchito para un niño se convirtió en un banquete que alimentó a 10,000 personas. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. Pero espera nuestra fidelidad en esas cosas chiquititas que Él nos va enseñando. Al que considera lo chiquitito como importante a los ojos de Dios, Dios comienza, sigue, aumenta las bendiciones hasta que sobreabunda. Así es el Señor. Entonces, ¿cómo debemos prepararnos para recibir la palabra de Dios? Y miren, yo les recomiendo a todos que cuando usted traspase esa puerta para entrar al santuario, todos hemos tenido una semana muy ocupada. Todos llegamos corriendo y a veces el tráfico que nos predispone mal. Llegue un ratito más temprano. Busque el rostro del Señor. Tómese un minuto para orar y pídale al Señor, Señor, ayúdame en este día. Vivifica la palabra del pastor para que sea tu voz bendiciéndome a mí. Como les dije, yo con los años escuché pastores que no eran muy brillantes. Escuché
gente que tal vez no eran eruditos, pero cuando venimos con la actitud correcta, hasta del pastor más frío, uno puede aprender lecciones vitales. Por lo tanto, no lo olvide. Cada día es una oportunidad de aprender. Es por eso que el Señor, en la tercera parte, a través de su siervo Santiago, nos va a decir cómo se manifiesta si la palabra de Dios ha echado raíces en mi alma. Porque después de todo, ¿cómo se mide si una persona es un cristiano verdadero? ¿Cómo puedo saber si una persona es realmente nacido de nuevo? Bueno, acá Santiago nos da 3 tests muy rápidos. Primero, manifestamos nuestra conversión, nuestra aceptación de la palabra. ¿Cómo? Por nuestro modo de hablar. Versículo 26. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Mis hermanos, comenzamos el párrafo cuando Santiago nos dice: sea toda persona lenta, tranquila, no hay apuro para hablar. Y ahora nos dice, si alguien ha escuchado el Evangelio y no le pone freno al caballo, no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Ahora, mi hermano, ¿cómo es la cosa? Note que aquí Santiago no nos dice sean mudos. No. Cuando se trata de hablar cosas buenas, habla, hermano. ¿Qué cosa, no? ¿Se dieron cuenta que las cosas buenas nunca son noticias? Los noticieros son todos, murieron 50, se estrelló un avión, murieron 500, hubo una balacera, murieron 80, se llevó el pedestrian puesto, murieron 5. Así son los noticieros. Todo lo negativo es noticia. No van a hacer una nota con alguien que está haciendo un ministerio de rescate a los drogadictos. No van a hacer una nota con alguien que está tratando de salvar a los bebés para que no se... No. Todas esas cosas no son noticias. Para Dios sí son noticias. Es por eso que cuando nos dice, el que no refrena su lengua, está hablando de una decisión que ustedes y yo tenemos que hacer, y es qué información sale por esta boca. Eso es una decisión personal. El cristiano no se debe caracterizar por la queja, por la crítica, por la condenación. Eso es un pecado a los ojos de Dios. Es lo que nos dijo antes. La ira del hombre no trae la justicia que Dios aprueba. Y sin embargo, ¿la viste a la fulanita? Mirá cómo se vino vestida la vieja chusma esa. ¿Ustedes conocen? Qué rápido que somos para condenar. Qué rápido que somos para pasar juicio cuando ni sabemos lo que está pasando. Mi hermano, acá Santiago nos dice, a hombres y mujeres, aprendamos a refrenar la lengua. Aprendamos a refrenar la lengua. Pensemos antes de abrir esta boca. Si yo lo que voy a decir no es para edificación o positivo, mejor me lo guardo callado. Miren si los matrimonios practicaran esta regla. Miren si los padres practicaran esta regla con los hijos. Qué distinto que sería el mundo, ¿no? Pero no, ahí vamos y caemos como... ¿Se acuerdan los camiones esos que traían los ladrillos en Latinoamérica? Venían cargados de ladrillo y luego volcaban. Hay muchas personas que son así. Hablan y hablan. Un día leí la historia de una señora que tenía el hábito de... le gustaba como dicen mis hermanos salvadoreños, el wiri wiri. Traducción del término griego chisme. Y tenía una lengua filosa la señora. Y le gustaba darle. Y destruyó muchas vidas. Y un buen día el Señor le tocó. Y cuando se hizo el llamado, vino al frente. Y luego del culto le dice al pastor, pastor, hoy quiero dejar mi lengua en el púlpito, en la plataforma.
Y el pastor le dijo: hermana, la plataforma no es suficientemente grande para contener esa lengua. Es así. Piensa en la última palabra que dijo, en el último email que escribió. ¿Fue para edificación o fue para pequeñeces que amargan la vida? Mis hermanos, yo soy muy cuidadoso. Alguien dijo que te has puesto viejo porque tenés todas las respuestas, pero nadie te hace las preguntas. Yo noto que la gente no me busca a mí para decirme: Jorge, ¿vos qué pensás de esto? Entonces, cuando a mí no me preguntan, yo no doy consejo, porque eso es caer en otra palabra griega, que es metiche, ustedes conocen. Y yo no doy consejo donde no se me llama. ¿Usted está bien? Siga nomás. Allá. Tantas veces yo veo que las personas dejan el cristianismo por una palabra fuera de lugar, por un chiste que cayó mal, por trivialidades. La obra de Dios se neutraliza. Por eso Santiago nos dice: pero si alguien dice ser religioso, se considera ahí la última, un hermano gemelo del arcángel Gabriel. Dice: refrene su lengua, no hable las cosas que no edifican. A eso hay que ponerle el freno. Lógicamente que podemos hablar de muchas cosas. Hay muchas cosas que elevan, que bendicen, que inspiran. Hablemos de esas cosas. Y dice: si alguien no hace eso, fíjense que no está hablando ni de adulterio, ni de la drogadicción. No. Esto. Porque el Señor dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso cuando Cristo viene, cambia el corazón, cambia la boca, cambia nuestro modo de hablar. Y dice algo más Santiago. Acá tengo una cita que le voy a pedir a los muchachos que la pongan. Proverbios 12:18. Vean qué descripción tan tremenda. Hay personas cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Más fuerte ese amén. Realmente. Ustedes saben, hay personas que uno está al lado de ellos y parece que te sueltan una avalancha de maldiciones, de negativismo que te enturbia todo. Hay otros que estás al lado de ellos y te inspiran. Yo quiero la segunda categoría, ¿y usted? Pero además dice que la aceptación de la palabra de Dios se mide por nuestra conducta. Y otra vez, acá hay algo que Santiago nos confronta con algo que es totalmente distinto. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Noten bien. ¿Hace falta que yo explique algo más? No se entiende esto, ¿no es cierto? Se entiende clarito. Excepto que, como decíamos el domingo pasado, estamos llenos de excusas para decir: no puedo hacerlo porque no tengo tiempo. El Señor dice: mira, hay necesidades que tienen que ser atendidas. Tú eres mi instrumento, lo vas a hacer. Y lo último es un tema completo en sí mismo, y lo van a encontrar si van a Santiago, a la serie de los videos. Porque Santiago va a hablar en el capítulo 3 mucho más de la lengua, va a hablar mucho más de lo que vamos a leer ahora, que manifestamos nuestra consagración al Señor, nuestra aceptación de la palabra, mediante que nuestra separación de la sociedad que vive a las espaldas de Dios, o sea, a la gente que vive según el mundo. Eso es lo que nos enseña este libro. Y nos dice: ojo, un día estaban en el mundo viviendo como esclavos de los errores satánicos, pero ahora que son luz en Cristo, compórtense como hijos de luz, dándole las espaldas a eso para siempre. Y es por eso que cierro con
el libro de los Proverbios una vez más. Este libro tan hermoso que nos enseña a vivir con sabiduría. Aquí tenemos a Santiago enseñándonos cómo debemos prepararnos para recibir la palabra. ¿Qué debemos hacer con ella cuando la escuchamos? ¿Qué frutos tiene que producir en mi vida? Y yo doy gracias por el libro de los Proverbios porque nos dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres burlador, ¿quién va a pagar las consecuencias? Tú solo. Y ahí están, mis hermanos. Esta mañana Dios te confronta a mí, te confronta a ti, me confronta a mí, nos confronta a todos con su palabra. ¿Llegaste preparado para recibir la palabra de Dios hoy? ¿Cómo llegaste? Creo que acá el Señor nos hace una invitación que cada vez que nos juntemos, si aunque sea le damos 2 segundos, vamos a ganar mucho. Y mientras estamos escuchando, mientras la computadora va trabajando, podemos decir, hey, acá hay algo que a mí me viene bien. Gracias, Señor, por instruirme, por darme luz. Y luego, Señor, dame tu fuerza para vivir de tal manera que te pueda agradar en esta semana. Es por eso que nos separa siempre. Si fueres sabio, el beneficio es para ti. Sabio es la persona que cuando escucha, actúa de acuerdo a lo que se le dijo. ¿Quién es el necio? Y el que se burla, el que dice, Y entonces, ¿cómo dice? ¿Voy a pagar yo por él? No. Cada uno paga por sus decisiones. La invitación en este día que nos hace Santiago a todos y que nos hace Dios a través de Santiago es, ¿cómo estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Cómo vamos a vivir a partir de hoy? Confío que todos en nuestra vida vamos a demostrar que somos personas que hemos llevado la palabra de Dios a lo profundo del alma y todos los días vivimos de acuerdo a los mandamientos del Señor, que son vida eterna. El Señor les bendiga a todos. Nos ponemos de pie para dar gracias al Señor.